En una pequeña aldea africana rodeada de colinas ondulantes y densos bosques, vivía una pareja cuya historia de amor era la envidia de todos. Hega, un hombre de ambición ilimitada y considerable riqueza, y su esposa, Wumi, una mujer de una belleza impactante, compartían una conexión tan profunda que parecía bendecida por los propios dioses. Wumi, con sus curvas encantadoras y un aire de gracia que podía captar la atención sin pronunciar una sola palabra, era el tema de conversación del pueblo. Su figura era cautivadora, su presencia magnética, y muchos hombres en secreto envidiaban a Hega, deseando poder llamarla suya. Pero el corazón de Wumi pertenecía por completo a Hega, y su amor era inquebrantable. Hega, siempre un esposo cariñoso, solía llamarla su corazón y alma, derramando su afecto con palabras que parecían fluir directamente desde lo más profundo de su ser. Wumi se sonrojaba y respondía suavemente: «Gracias, mi amor. Eres mi todo». A menudo se sentaba en silencio en su hogar, sonriendo mientras agradecía a los dioses por haberla bendecido con un esposo tan amable y responsable. Hega, por su parte, no solo era un hombre de riqueza, sino también de disciplina. Su vasta finca se extendía hasta donde alcanzaba la vista, trabajada por innumerables obreros que lo respetaban profundamente. Se levantaba antes de que el gallo cantara cada día, sus pasos resonando con propósito mientras se dirigía a supervisar sus tierras. Para Hega, su negocio no era solo una fuente de ingresos, sino un testimonio de su determinación, una determinación para crecer, prosperar y asegurar que su amada Wumi nunca careciera de nada. Sin embargo, bajo la superficie de esta vida idílica, soplaban vientos de cambio que amenazaban con poner a prueba el amor que hasta ese momento había sido inquebrantable. A medida que su matrimonio florecía durante el transcurso de un año, Wumi notó un cambio sutil pero profundo en su cuerpo, un cambio que encendió una chispa de alegría en su corazón. Estaba embarazada de 3 semanas, y la realización de esta noticia la llenó de una felicidad incontenible. Su rostro se iluminó como el sol de la mañana cuando compartió la noticia con Hega. «Mi amor», dijo, con la voz temblorosa de emoción, «vamos a tener un bebé». La expresión de Hega se suavizó con alegría, sus labios se curvaron en una orgullosa sonrisa. «Es una noticia maravillosa, Wumi», dijo con calidez. «Deberías visitar el hospital para recibir el cuidado y el asesoramiento adecuados. Es importante para ti y para el bebé». Pero Wumi, siempre consciente de sus tradiciones, dudó. «¿Y si visito a un herbolario en su lugar?», preguntó con suavidad. «Es como nuestros antepasados siempre han cuidado los embarazos». Hega, aunque respetuoso con las tradiciones, negó con la cabeza. «Wumi, sé que confías en nuestras costumbres, pero el hospital ofrece cuidados más avanzados. Hagamos lo que sea mejor para ti y para el bebé. Confía en mí, mi amor». A regañadientes, Wumi aceptó. «No hay problema», dijo con una suave sonrisa. Pero entonces, su voz vaciló levemente. «¿No vendrás conmigo mañana?». Hega soltó una ligera risa, acariciando su mejilla con ternura. «Wumi, sabes que te adoro, pero esto es un asunto rutinario. No hay necesidad de que esté allí. La granja necesita mi atención, y tengo mucho trabajo mañana». Wumi trató de ocultar su decepción, pero su corazón se sintió pesado. Se preguntó si tal vez Hega necesitaba un poco de espacio, y una semilla de duda comenzó a germinar en su mente. Decidió no agobiarlo y resolvió manejar la situación por su cuenta. A la mañana siguiente, Wumi se dirigió al hospital, su radiante belleza atrayendo la atención de todos los que pasaban. Los aldeanos se detenían para admirarla, susurros flotando detrás de ella como el viento. Algunos se maravillaban de su elegancia, otros, en secreto envidiosos, maldecían su suerte por no haber conquistado su corazón. En el hospital, la presencia de Wumi iluminó la estéril sala de espera. Incluso las enfermeras no pudieron evitar mirarla con admiración. La condujeron a la oficina del médico, donde se sentó pacientemente, con las manos descansando protectoras sobre su vientre. Cuando el doctor Dima entró, sus ojos se abrieron brevemente con sorpresa antes de enmascarar rápidamente su reacción. Por dentro, los pensamientos de Dima corrían a toda velocidad. «¡Qué figura tan deslumbrante!», pensó, luchando por mantener su profesionalismo y evitar que su mirada se desviara. La belleza de Wumi le parecía casi irreal, y su comportamiento dulce solo aumentaba su atractivo.
Dima la recibió con una sonrisa que parecía genuina, pero sus intenciones estaban lejos de ser puras. Mientras Gumi hablaba de sus síntomas y de la emoción por su embarazo, sus ojos lo traicionaban, desviándose hacia su figura. Era un médico joven, conocido en susurros por su carisma, pero infame entre aquellos que se atrevían a decir la verdad, pues era un depredador con bata blanca, hábil no solo en la medicina, sino también en manipular a sus pacientes para su propia satisfacción. Mientras Gumi se explicaba con confianza e inocencia, los pensamientos de Dima se nublaban con deseos más oscuros. La habitación, destinada a ofrecer consuelo y cuidado, ahora estaba envuelta en una tensión invisible, mientras un depredador rondaba a su presa desprevenida. Mientras Gumi describía sus síntomas y compartía su felicidad por estar embarazada de 3 semanas, el doctor Dima adoptó su expresión más profesional y preocupada. Asintió atentamente, garabateando notas en su libreta como si estuviera profundamente concentrado en su caso. Señora Gumi, comenzó, con un tono serio pero amable, primero, permítame felicitarla por su embarazo. Pero, como su médico, debo decir que estoy un poco preocupado por algo. La sonrisa de Gumi se desvaneció ligeramente. ¿Preocupado? ¿Qué quiere decir, doctor? Nada de que alarmarse por ahora, respondió rápidamente, inclinándose hacia adelante para tranquilizarla. Pero después de examinarla y escuchar lo que me ha contado, hay algunas cosas que necesito monitorear de cerca para asegurarme de que el bebé y usted se mantengan en perfecta salud. El ceño de Gumi se frunció. ¿Qué cosas, doctor? Su caso es único, dijo, bajando la voz como si compartiera un delicado secreto. A veces, cuando una mujer tiene ciertos atributos físicos, como los suyos, es más propensa a condiciones como complicaciones gestacionales. Su mirada titubeó brevemente, pero lo disimuló bien detrás de un velo de autoridad médica. La mano de Gumi fue instintivamente hacia su vientre. ¿Complicaciones? ¿El bebé está en peligro? Dima negó rápidamente con la cabeza, sonriendo de forma tranquilizadora. No, para nada. Pero necesitaré monitorearla de cerca y darle consejos especializados que no son habituales en la mayoría de los embarazos. Lamentablemente, algunos de estos procedimientos y recomendaciones no puedo realizarlos aquí en el hospital. Es demasiado público, ¿entiende? ¿Demasiado público?, preguntó Gumi, confundida. Sí, continuó Dima, con una voz cálida y persuasiva. Para ciertas técnicas avanzadas y cuidados personalizados, es mejor tener privacidad. Tengo un consultorio más cómodo y privado en mi casa, donde puedo dedicarle el tiempo y la atención que se merece. Allí, puedo realizar controles adicionales que ayudarán a garantizar que todo salga bien. Gumi dudó. ¿Pero por qué no podemos hacer esto aquí? Dima suspiró, fingiendo frustración con el sistema hospitalario. Nuestro equipo aquí está desactualizado para el tipo de cuidado que quiero brindarle. El hospital es limitado. Pero en mi casa, tengo mejores herramientas y recursos para una atención más detallada. Además, añadió con una sonrisa tranquilizadora, es discreto. No me gustaría que alguien en el pueblo malinterpretara o chismeara sobre su situación. La gente puede ser cruel. Gumi lo miró, sopesando sus palabras. Sintió una punzada de duda, pero rápidamente la apartó. El doctor parecía tan genuino, tan atento. Pensó en el bebé que crecía dentro de ella y decidió que era mejor prevenir que lamentar. Está bien, doctor, dijo finalmente. ¿Cuándo debo ir? Mañana, dijo Dima, poniéndose de pie y extendiéndole la mano con una sonrisa ensayada. No se preocupe, señora Gumi. La cuidaré de maravilla. En casa, Gumi se sentó al borde de su cama, su mente enredada en una maraña de pensamientos. Quería compartir su visita al hospital con Hega, apoyarse en él como siempre lo había hecho, pero el tono despectivo que él había tenido recientemente seguía resonando en su memoria. ¿Para qué molestarlo?, razonó, llevándose una mano al vientre como si intentara extraer fuerza de la vida que crecía dentro de ella. Hega, agotado por el trabajo del día, ya se había sumido en un sueño profundo, su respiración rítmica llenando la habitación. Gumi tragó sus palabras y decidió cargar sola con ese peso. A la mañana siguiente, Hega se levantó temprano como de costumbre, su mente ocupada con las exigencias de la granja.
Mientras empacaba apresuradamente sus herramientas, lanzó una mirada fugaz a Gumi. —¿Cómo estuvo el hospital ayer? —preguntó de manera casual, con una voz carente de preocupación. Gumi dudó antes de responder, su voz era suave. —Estuvo bien. El doctor dijo que debería regresar hoy para un chequeo más completo. Heda sonrió, inclinándose para darle un rápido beso en la frente. —Bien. Cuídate, mi amor —dijo antes de desaparecer en el aire fresco de la mañana. Gumi lo observó alejarse, sintiendo como su corazón se hundía bajo el peso de su indiferencia. Quizás confía demasiado en mí, pensó, o tal vez le he estado pidiendo demasiado. Más tarde ese día, Gumi se preparó para visitar la clínica privada del Dr. Dima. Sus pasos eran vacilantes mientras se acercaba al pequeño y apartado edificio de la clínica. Dima la recibió en la puerta, su sonrisa amplia y desarmante, aunque sus ojos delataban un destello de algo más siniestro. —Ah, señora Gumi —dijo con un tono suave—. Por favor, pase. Comencemos. La habitación estaba tenuemente iluminada, su olor estéril se mezclaba con un leve y perturbador aroma almizclado. Dima señaló la camilla de examen. —Acuéstese y relájese —le indicó, con una voz cargada de una calidez poco natural. Gumi obedeció, confiando en su autoridad como médico. Mientras se acomodaba, sintió un pinchazo en el brazo. —Esto ayudará con el examen —explicó Dima, sus palabras reconfortantes. Pero en cuestión de segundos, sus extremidades se volvieron pesadas y la oscuridad la envolvió. Cuando Gumi despertó, el mundo a su alrededor era una neblina. Parpadeó lentamente, su mente luchando por comprender lo que había sucedido. Su ropa había sido removida, su cuerpo se sentía extrañamente violado y un incómodo malestar le pulsaba en el interior. Dima estaba cerca, su expresión cuidadosamente disimulada para mostrar preocupación. —Está despierta —dijo con una voz suave y compasiva. Tuve que tomar una muestra de sangre rápidamente mientras estaba sedada. Era necesario para evaluar sus complicaciones gestacionales. El ceño de Gumi se frunció. Algo en su explicación le parecía incorrecto, pero no podía identificar qué era. Su cuerpo dolía de maneras que no podía explicar, y un inexplicable sentimiento de vergüenza se apoderaba de su pecho. Asintió débilmente, sin saber qué más hacer. La actitud de Dima seguía siendo tranquila, casi demasiado tranquila. —Tendrá que regresar mañana para más pruebas —añadió, con un tono profesional pero cargado de una sutil insistencia. Gumi salió de la clínica con pasos lentos e inestables. Esa noche, sus pensamientos giraban sin descanso. No podía quitarse de la cabeza las preguntas que se arremolinaban en su mente: ¿por qué me quitaron la ropa? ¿Por qué mi cuerpo se siente tan extraño? Pero el miedo la mantuvo en silencio, aferrándose a la esperanza de que las intenciones del doctor fueran tan inocentes como sus palabras. El sueño la eludió mientras su mente luchaba con la creciente inquietud. Sin saberlo, se encontraba al borde de una verdad mucho más oscura de lo que podía imaginar, una verdad que desmoronaría todo lo que apreciaba. Al día siguiente, Gumi se encontró una vez más en la clínica privada del Dr. Dima, su confianza e ingenuidad la mantenían atrapada en su red de engaños. La rutina se repitió como antes, la cálida sonrisa de Dima, la camilla de examen, la misteriosa inyección que la sumía en la inconsciencia. Cuando despertó, desorientada y vulnerable, Dima ofreció sus explicaciones habituales envueltas en jerga médica. —Su condición es única, señora Gumi —dijo con un tono comprensivo, ocultando sus viles intenciones. Este tratamiento privado deberá continuar al menos durante 14 días para garantizar su salud y la de su bebé. Gumi, abrumada por la autoridad del doctor y sus crecientes temores, asintió a regañadientes. Se sentía atrapada, como si cadenas invisibles la ataran a ese supuesto tratamiento. Cada visita la dejaba más agotada, su energía deslizándose entre sus dedos como arena. Para el 5.º día, su cuerpo la traicionó, extrañas oleadas de fatiga la invadían cada noche, dejándola apenas capaz de levantar la cabeza. En casa, Heda comenzó a notar los cambios. Una noche, mientras se preparaban para dormir, Heda se acercó a su esposa, deseando la cercanía que solían compartir. Pero cuando su mano tocó la de ella, Gumi la apartó suavemente. —Lo siento —susurró, su voz apenas audible.
Estoy demasiado cansada, no tengo ganas. Hega la miró, frunciendo el ceño con confusión. Wumi nunca lo había rechazado antes. ¿Te sientes mal?, preguntó, su preocupación era genuina, aunque teñida de frustración. No es nada, respondió Wumi rápidamente, evitando su mirada. Solo es el embarazo. Estaré bien. Pero sus palabras carecían de convicción y su comportamiento se volvía cada vez más extraño. Evitaba sus preguntas, sus ojos, antes brillantes, ahora estaban opacos, cargados de una pesadez que no podía explicar. La negativa de Wumi a compartir la verdad pesaba mucho en Hega. Su actitud distante y su inusual fatiga lo carcomían por dentro, despertando dudas que no podía ignorar. Empezó a sospechar que algo andaba mal, algo que ella no le estaba contando. La gota que colmó el vaso fue cuando evitó por completo su contacto, su cuerpo se estremeció levemente cuando él intentó tocarla. La mente de Hega se llenó de posibilidades, cada una más oscura que la anterior. Esa noche, Hega tomó una decisión. Mientras yacía junto a su esposa, sus pensamientos giraban como un mar tempestuoso. Resolvió seguir a Wumi al hospital a la mañana siguiente, decidido a descubrir la verdad que ella le ocultaba. Lo que no sabía era que sus sospechas lo llevarían al umbral de la traición, donde los hilos del secreto de Wumi estaban enredados en una trampa mucho más siniestra de lo que podía imaginar. A la mañana siguiente, Hega se despertó decidido a descubrir la verdad. Sin embargo, el destino parecía conspirar en su contra. Justo cuando se preparaba para seguir a Wumi al hospital, uno de sus trabajadores de la granja llegó apresurado, sin aliento y agitado. «Señor, hay un asunto urgente en la granja que necesita su atención», exclamó el trabajador, dejando a Hega sin más opción que abandonar su plan por el momento. La frustración lo consumía, pero sus responsabilidades lo llamaban. Mientras tanto, Wumi ya había salido hacia la clínica privada del Dr. Dima, sus pasos pesados por el peso del secreto. Hega, ocupado en la granja, intentó sacudirse la inquietud que se había instalado en su pecho. Sin embargo, para el mediodía, logró resolver el problema más rápido de lo esperado. Aliviado, decidió ir al hospital a ver cómo estaba su esposa y, quizás, encontrar respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Cuando llegó, su corazón se hundió. La enfermera de turno, después de revisar el registro de pacientes, le informó: «Su esposa solo vino una vez, señor, y fue atendida por el Dr. Dima». La confusión nubló la mente de Hega. «¿Dónde está el Dr. Dima ahora?», preguntó, su voz cargada de creciente preocupación. «No está de servicio en este momento», respondió la enfermera con naturalidad, sin saber de la tormenta que se gestaba en el interior de Hega. La frustración de Hega aumentó. «Si Wumi no ha estado viniendo aquí, ¿a dónde ha estado yendo?», se preguntó, con pensamientos llenos de dudas y miedo. Pero rápidamente apartó las posibilidades más oscuras. «No saques conclusiones apresuradas», se dijo, decidiendo mantenerse calmado. Con la esperanza de encontrar respuestas, se apresuró a regresar a casa, solo para encontrar la casa vacía. Wumi no estaba por ningún lado. Cuando Wumi regresó más tarde ese día, Hega ocultó su preocupación detrás de una fachada de calma. Preguntó de manera casual: «¿Cómo estuvo el hospital hoy?». Wumi dudó, su voz temblorosa. «Estuvo bien», respondió, pero su vacilación no pasó desapercibida para Hega. Rápidamente añadió: «¿Por qué volviste temprano otra vez hoy?». Hega forzó una pequeña sonrisa. «No tenía mucho que hacer en la granja», dijo, ocultando el hecho de que había ido al hospital a buscarla. La tensión no dicha colgaba entre ellos como una densa niebla, pero ninguno de los dos la abordó. Esa noche, Hega yacía en la cama, su mente dando vueltas sin descanso. Las piezas no encajaban, la creciente fatiga de Wumi, su comportamiento evasivo y ahora la revelación de que no estaba visitando regularmente el hospital. Decidió seguirla al día siguiente, decidido a descubrir la verdad sin importar qué. A la mañana siguiente, Hega le dijo a Wumi que se dirigiría temprano a la granja, pero en realidad se escondió cerca de su casa, con los ojos fijos en la puerta. Cuando Wumi salió y comenzó a caminar, Hega la siguió a una distancia prudente, su corazón latiendo con fuerza, una mezcla de anticipación y temor. Cuando ella dobló una esquina y se acercó a un pequeño edificio, Hega se detuvo en seco. El cartel sobre la puerta decía: «Clínica privada de Dima».
Un suspiro de alivio recorrió su cuerpo mientras exhalaba profundamente. Oh, debe haber cambiado de hospital y no me lo dijo, pensó, sintiendo como sus preocupaciones iniciales se disipaban. Convencido de que no había motivo de alarma, Hega regresó a casa, eligiendo no investigar más. Lo que no sabía era que la verdad que se escondía tras esa puerta destrozaría su mundo. Esa noche, mientras la tenue luz de la luna se filtraba por la ventana, Hega se sentó al borde de la cama, sus pensamientos pesados. Las preguntas sin respuesta giraban en su mente, empujándolo a hablar. Después de un momento de silencio, preguntó con cautela. «Gumi, ¿por qué dejaste de ir al Hospital General del pueblo?» Gumi, sorprendida por la repentina pregunta, se giró hacia él con un destello de enojo en los ojos. Su voz, normalmente suave, ahora tenía un tono afilado. «Así que ahora sí puedes preguntar por mi bienestar», soltó con dureza. «Después de todo este tiempo, cuando claramente el trabajo ha sido más importante que yo. He estado lidiando con muchas cosas sola, Hega, y ahora preguntas por qué cambié de hospital, ¿por qué te importa siquiera?» Sus palabras golpearon a Hega como un látigo, pero mantuvo la compostura. «Estuve en el hospital hoy», admitió, su voz calmada pero cuidadosa. «Me dijeron que no habías ido en un tiempo y mencionaron que has estado visitando una clínica pequeña». En realidad, Hega mintió aquí, no quería que Gumi supiera que la había seguido en secreto. El enojo de Gumi se suavizó un poco, reemplazado por un rastro de sorpresa. «¿Cómo sabes sobre la clínica privada?», se preguntó. «Oh, tal vez el doctor Dima o las enfermeras se lo dijeron», pensó, descartando rápidamente cualquier duda persistente. Sus hombros se relajaron y respondió con menos veneno. «Bueno, he estado recibiendo mejor atención en la clínica. El doctor es atento y se siente más privado. Estoy bien, Hega». Sus palabras estaban destinadas a tranquilizarlo, pero Hega no pudo deshacerse de la inquietud que le rondaba el pecho. Aún así, eligió no presionar más. En su lugar, forzó una sonrisa y la rodeó con los brazos en un cálido abrazo. «Si tú estás feliz, Gumi, entonces yo también lo estoy», dijo en voz baja. El corazón de Gumi, todavía cargado por su secreto, sintió un fugaz alivio. Se apoyó en el abrazo de Hega, convencida de que no había peligro en continuar sus visitas al doctor Dima. Mientras se deseaban las buenas noches, un abismo invisible permanecía entre ellos, oculto bajo sus palabras y gestos. Gumi se durmió con una frágil sensación de calma, sin saber que su confianza en el doctor Dima la estaba llevando cada vez más hacia el peligro. Mientras tanto, Hega permanecía despierto, mirando al techo, con la sospecha persistente en su mente impidiéndole descansar. La tormenta que se cernía sobre ellos estaba lejos de haber terminado, apenas comenzaba. A la mañana siguiente, una inquietante quietud llenaba la habitación. Hega se removió en la cama y se giró para ver cómo estaba Gumi, solo para encontrarla aún acostada, inmóvil a su lado. Una oleada de pánico recorrió su cuerpo mientras la sacudía suavemente. «Gumi, despierta», llamó, su voz temblorosa. Gumi se movió lentamente, con los ojos pesados y el cuerpo agobiado por un cansancio inexplicable. «Estoy bien», murmuró débilmente, aunque sus palabras carecían de convicción. Obligándose a levantarse de la cama, se arrastró hacia el baño para ducharse, sus movimientos eran lentos e inestables. Hega la observó con preocupación, pero su insistencia en que estaba bien le impidió presionarla más. Mientras Gumi se preparaba para otra visita al doctor Dima, su cuerpo la traicionó de una manera que no pudo ignorar. Mientras se limpiaba, notó grupos de extrañas manchas rojas extendiéndose por su zona íntima. Su corazón latía con fuerza en su pecho, el pánico se apoderaba de su mente. «¿Qué me está pasando?», pensó, con los dedos temblorosos mientras tocaba la piel inflamada. Pero el miedo de que su esposo descubriera su condición la paralizó. Se vistió rápidamente y ocultó su creciente alarma tras una frágil fachada de normalidad. Cuando llegó a la clínica privada de Dima, su encantadora sonrisa la recibió como siempre, aunque sus ojos mostraron brevemente un destello de inquietud al notar su palidez y su estado de fatiga. Como era su rutina, le administró otra dosis del sedante, sumiendo a Gumi en un profundo e inusual sueño. Pero esta vez, algo llamó la atención de Dima. Mientras examinaba su cuerpo inconsciente, su mirada se posó en los grupos de manchas rojas en su zona íntima.
Su actitud cambió, y por primera vez, una pizca de preocupación cruzó su rostro habitualmente sereno. No continuó con sus abusos, percibiendo que algo andaba mal. En su lugar, cuando Gumi despertó, aturdida y desorientada, la recibió con una sonrisa tranquilizadora. Señora Gumi, comenzó, con un tono ligero y reconfortante, tengo buenas noticias. Su tratamiento ha concluido. Gumi parpadeó, confundida, sus pensamientos eran lentos y confusos. Pero, dijiste que tomaría 14 días, respondió, su voz cargada de sospecha. Solo han pasado 9. La sonrisa de Dima no se desvaneció. Su cuerpo ha respondido mucho más rápido de lo esperado, explicó con suavidad. No hay necesidad de más visitas. Está perfectamente bien. Gumi asintió lentamente, pero su mente estaba lejos de estar en paz. Mientras salía de la clínica y regresaba a casa, sus pensamientos se arremolinaban. ¿Por qué terminó el tratamiento antes de tiempo? ¿Sabe algo que no me está diciendo? ¿Qué está pasando con mi cuerpo? Las manchas rojas, el extraño agotamiento y el repentino alta médica de Dima la atormentaban sin descanso. Esa noche, se sentó sola en su habitación, consumida por el miedo. No podía quitarse de la cabeza la creciente sospecha de que algo terrible le había sucedido en esa clínica. Podría ser que el doctor Dima. El pensamiento le provocó escalofríos en la espalda, pero no pudo atreverse a completarlo. Gumi, una mujer profundamente arraigada a sus tradiciones, decidió buscar respuestas en alguien de su confianza. A la mañana siguiente, visitó a un herbolario local, un anciano conocido por su sabiduría y visión espiritual. Después de examinarla cuidadosamente, el rostro del herbolario se ensombreció. Ha sido afectada por una enfermedad extraña, dijo con gravedad. No es natural, esto es espiritual. Es algo que nunca había visto. El corazón de Gumi se hundió. ¿Qué significa eso? ¿Puede ayudarme?, preguntó desesperada, juntando las manos con fuerza. El herbolario negó con la cabeza. Esto está más allá de mis capacidades. Pero debe contarle a su esposo de inmediato. Ustedes dos deben enfrentar esto juntos y actuar con rapidez. Si esta enfermedad no se resuelve pronto, reclamará su vida y la de su hijo por nacer. Mientras Gumi regresaba a casa, el peso de las palabras del herbolario la oprimía como una tormenta aplastante. El miedo retorcía su interior mientras imaginaba la reacción de Hega. ¿Qué hará cuando lo descubra? ¿Me culpará? ¿Me dejará? La vergüenza de su secreto la mantenía en silencio. Se convenció de que necesitaba más tiempo para averiguar cómo darle la noticia, aunque el tic-tac de su salud se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. A medida que los días se convirtieron en semanas, la fuerza de Gumi parecía marchitarse como una flor privada de la luz del sol. Las manchas rojas en su zona íntima se habían multiplicado, su apariencia iracunda era un testimonio silencioso del tormento que se extendía dentro de ella. Una fiebre implacable ardía en su cuerpo, y la fatiga la envolvía como un pesado sudario, haciendo que incluso las tareas más simples parecieran insuperables. Sin embargo, Gumi luchaba valientemente por ocultar su condición a Hega, su miedo a su reacción y la vergüenza de la verdad la mantenían cautiva. Cada mañana, se arrastraba fuera de la cama, forzando una débil sonrisa en sus labios, aunque hacía poco para enmascarar el dolor grabado en sus facciones. Hega, siempre observador, no pudo ignorar los cambios en su esposa. Su rostro, antes radiante, ahora estaba pálido, sus ojos apagados y sombreados. Una noche, mientras se sentaban a la tenue luz de un farol, Hega no pudo contener más su preocupación. Gumi, dijo suavemente, su voz teñida de preocupación, te has visto muy cansada últimamente, ¿debería llevarte al hospital? El corazón de Gumi se encogió al escuchar esas palabras. Evitó su mirada, sus manos temblaban mientras jugueteaba con el borde de su tela. No, mi amor, respondió débilmente, forzando un tono de calma. Solo estoy cansada por el embarazo. No es nada serio. Hega la observó por un momento, frunciendo el ceño. Aunque sus palabras estaban destinadas a tranquilizarlo, dejaron un eco vacío en la habitación. Asintió lentamente, eligiendo confiar en su explicación por el momento, aunque una inquietud persistente rondaba en su mente. Pero en lo más profundo, Gumi sabía que la verdad estaba muy lejos de lo que le había dicho.
Las sombrías palabras del herbolario resonaban en su mente como un tambor inquietante. Esta enfermedad no es natural, reclamará tu vida y la de tu bebé, si no se trata pronto. Su corazón dolía de miedo y culpa, el peso de su secreto amenazaba con aplastarla. Rezaba fervientemente a los dioses, suplicando por su liberación, aferrándose a la frágil esperanza de que su condición se resolviera por sí sola. Su mente vagaba de nuevo hacia los encuentros con el doctor Dima, cada recuerdo como un fragmento de vidrio cortando su alma. ¿Y si él fue la causa?, pensó, sintiendo como el pánico le oprimía el pecho. Pero rápidamente apartó ese pensamiento, demasiado avergonzada para enfrentar la cruda realidad de lo que había sucedido. Se convenció de que el silencio era su única opción, que la vergüenza y el juicio que temía serían insoportables si su secreto salía a la luz. A medida que pasaban los días, la sonrisa de Gumi se hacía más tenue, su fuerza más efímera. Sin embargo, se aferraba a su silencio como un escudo, incluso cuando las grietas en su salud se ampliaban, amenazando con consumirla por completo. Una fatídica noche, el frágil hilo que sostenía la vida de Gumi finalmente se rompió. Se despertó en plena noche, su rostro deformado por el dolor, aferrándose a su vientre hinchado mientras punzadas agudas y ardientes recorrían su cuerpo. Sus gritos, débiles pero penetrantes, sacudieron a Hega de su sueño. El pánico se apoderó de él al girarse y ver a Gumi doblada de dolor, su rostro cubierto de sudor brillante. «Gumi, ¿qué está pasando? Dime», exclamó Hega, su voz temblorosa de desesperación. «Yo, estoy bien», susurró ella, aunque su voz traicionaba el dolor insoportable que desgarraba su cuerpo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba tranquilizarlo, pero su cuerpo cedió, desplomándose en sus brazos. El corazón de Hega latía con fuerza, como un tambor de guerra, mientras sostenía su forma inerte, su mente desbordada de pensamientos confusos. Sin dudarlo un momento, Hega pidió ayuda, su voz resonando en la quietud de la noche del pueblo. Envió a un mensajero corriendo a buscar al herbolario del pueblo, rezando fervientemente para que la sabiduría del anciano pudiera salvar a su amada esposa y a su hijo por nacer. Cuando el herbolario llegó, su rostro curtido por los años se tornó solemne al examinar a Gumi. Su silencio era como una daga clavada en el corazón de Hega. Finalmente, el anciano habló, su voz cargada de pesar. «Esto no es una enfermedad normal», dijo con gravedad. «Es espiritual, una aflicción que ha echado raíces en su cuerpo, empeorada por su embarazo. Me temo que es demasiado tarde para salvarla». El pecho de Hega se tensó, su visión se nubló mientras las lágrimas llenaban sus ojos. «No, debe haber algo que pueda hacer», suplicó, aferrándose al brazo del herbolario con manos temblorosas. Pero el anciano simplemente negó con la cabeza, sus labios murmurando una oración en voz baja por el alma de Gumi. Cuando los primeros rayos del amanecer se asomaron en el horizonte, la respiración agitada de Gumi se fue ralentizando hasta detenerse por completo. Exhaló un último y frágil suspiro, llevándose consigo a su hijo no nacido. Hega se quedó inmóvil junto a su cuerpo sin vida, sus manos aferradas a las de ella, como si sostenerla pudiera traerla de vuelta. Su mente era un torbellino de incredulidad, confusión y angustia. ¿Cómo se llegó a esto? Su vibrante y hermosa esposa, la luz de su vida, y su hijo por nacer, desaparecidos en un instante, dejando tras de sí solo el frío vacío del duelo. La noticia de la muerte de Gumi se esparció rápidamente por el pueblo, llevada por susurros apagados y exclamaciones de asombro. Los rumores sobre su misteriosa enfermedad llegaron hasta el doctor Dima, y en el momento en que lo escuchó, un escalofrío de pavor le recorrió el cuerpo. Sabía la verdad, sabía que la había infectado con una enfermedad espiritual durante sus encuentros repetidos, y ahora las consecuencias de sus actos se estaban desmoronando. Los aldeanos no mostrarían misericordia si descubrían su implicación en la muerte de Gumi. Bajo el amparo de la noche, Dima empacó apresuradamente sus pertenencias. Sus manos temblaban mientras metía cosas en una bolsa, su mente presa del pánico. El doctor, antes seguro de sí mismo, ahora sentía el peso de sus pecados sobre él. Antes de que cantara el primer gallo, Dima desapareció, desvaneciéndose en la oscuridad. Al amanecer, su clínica quedó abandonada, un testimonio silencioso de la ruina que había dejado atrás. En los días que siguieron, Hega, consumido por el dolor, comenzó a reunir las piezas del secreto de Gumi.
El herbolario, al enterarse de las visitas de Gumi al Dr. Dima, reveló la amarga verdad. Estaba maldita, dijo el herbolario con voz baja. Las acciones del doctor trajeron esto sobre ella. Contaminó su espíritu, y el embarazo la hizo más vulnerable. Esto fue obra suya. La tristeza de Hega se transformó en una furia ardiente, pero ya era demasiado tarde. Dima había desaparecido sin dejar rastro, y Gumi ya no podía ser salvada. Los aldeanos lloraron su trágica muerte, sus corazones cargados de dolor e ira. La historia de Gumi se convirtió en una advertencia, un recordatorio de los peligros de la confianza mal depositada y las devastadoras consecuencias de los secretos ocultos. Hega se retiró en sí mismo, el peso de su pérdida aplastando su espíritu una vez ambicioso. Pasaba sus días atendiendo sus vastas tierras de cultivo, aunque los campos que alguna vez le dieron orgullo ahora le parecían desolados. Su risa se apagó, sus sueños se extinguieron, y aunque continuó viviendo, una parte de él murió junto a Gumi y su hijo no nacido. Su recuerdo se convirtió en una pesada carga que llevó hasta el final de sus días, una tristeza que ningún tiempo ni trabajo pudo jamás reparar. La historia de Gumi y Hega es una advertencia llena de lecciones sobre la confianza, la comunicación y las devastadoras consecuencias del silencio. El miedo de Gumi a hablar abiertamente sobre su condición con Hega, diciendo, «Solo estoy cansada por el embarazo». No es nada serio, resalta los peligros de suprimir el dolor y evitar conversaciones difíciles. Su confianza mal depositada en el Dr. Dima, cuya manipulación estaba oculta tras sus palabras tranquilizadoras, «Tu cuerpo está respondiendo bien al tratamiento», subraya la importancia de tener precaución con las personas en quienes confiamos, especialmente con figuras de autoridad. El descuido de Hega hacia las necesidades emocionales de su esposa, evidente cuando rechazó acompañarla al hospital diciendo, «Esto no requiere mi presencia, tengo trabajo en la granja», sirve como recordatorio del daño que puede causar priorizar el trabajo por encima de las relaciones personales. La grave advertencia del herbolario, «Esto es espiritual», ha echado raíces en su cuerpo, destaca la importancia de respetar las creencias tradicionales y espirituales, las cuales fueron ignoradas hasta que ya era demasiado tarde. El silencio de Gumi sobre sus encuentros con Dima y el empeoramiento de su condición refleja el alto costo de la vergüenza y las trágicas consecuencias de reprimir la verdad. Las acciones del Dr. Dima, impulsadas por deseos egoístas, no solo destruyeron a Gumi, sino que también dejaron cicatrices en Hega y en toda la aldea, ilustrando cómo las decisiones poco éticas de una sola persona pueden afectar a toda una comunidad. El dolor de Hega, agravado por la revelación del secreto de Gumi, enseña la fragilidad de la vida y de las relaciones, mientras lamentaba, ¿cómo se llegó a esto? La ira de los aldeanos ante la huida de Dima revela la necesidad de vigilancia comunitaria y responsabilidad colectiva, incluso cuando el nombre de Dima se convirtió en una maldición. La trágica historia de Gumi se erige como una advertencia sobre los peligros de las prioridades mal ubicadas, la autoridad sin control y el fracaso en enfrentar verdades difíciles, dejando un legado de dolor y lecciones que resuenan mucho más allá de su prematura muerte.